Minasan, konnichiwa, Akira desu. Yo soy Fase 2. Bienvenidos a un debate de divulgación y cultura japonesa. Cosas y cuestiones que nos interesan a los emigrantes. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo te encuentras hoy, querido Fase 2? Cansado, jajaja, todos nos reímos y seguimos con el debate. Pero entonces no tiene gracia. Ah, bueno. Te tengo que preguntar, ¿cómo estás, Fase 2? Cansado. Estás tan cansado que ya no puede ni decirlo. Lo sabemos. Estoy cansado de decir que estoy cansado. Ya. Esto es ya... Qué hueva. Qué hueva. Qué hueva. Oye, con todo el slang ahí... Mexa. Ahí ves. Konnichiwa, soy Kira y junto con Dharma te ofrecemos la mejor información para vivir en Japón. En este debate hablamos de los países más deseados para emigrar. Pensamos sobre qué circunstancias serían las óptimas para justificar la migración y debatimos sobre por qué elegir Japón para emigrar. Si lo prefieres, escucha los debates en formato podcast en iTunes, Evox y Spotify. Busca por Japón con Kira. El presente programa está patrocinado por mi propio libro, Japonés práctico para turistas. Nunca antes me había patrocinado a mí mismo. ¿Es Japón una salida a tu crisis? No a la tuya. ¿Estás en crisis tú o no? ¿No, verdad? Bueno, todos lo puede que lo estemos pasando muy mal en nuestro país, ¿no? Estás en España, no tienes dinero. Bueno, ves a Japón como una salida. Un poco extraño porque está muy lejos y tal. No es un planteamiento así que uno hace así, pum. O sí, ¿no? En una borrachera, yo qué sé. Pero bueno, Japón parece una salida a la crisis. Muchos me han consultado así. Oye, ¿cómo ves, no? Mi vida actual es compatible con Japón porque me parece Japón un país interesante para salir de mi crisis emocional. Bueno, esto ocurre, ¿no? Con frecuencia. La crisis, ¿cuál? ¿Emocional? ¿Económica? ¿Dino crisis? ¿Cuál? Dino crisis. ¿Tienes dinosaurios en tu vecindario? Yo siempre lo llamaba Dino crisis, pero ¿es Dino? Es Dino. Toda mi infancia negada por ahora esto. Que lo WhatsApp pues no sabe idioma. Bueno, también decía acá me voy al principio, ¿eh? Claro. Bueno, los países más deseados cuando pensamos en emigrar y vamos a Google y buscamos datos, a ver que alguien nos dé una opinión objetiva, nos encontramos con los siguientes países. Singapur. Esto me ha extrañado un cojón porque he dicho Singapur. ¿Quién cojones sabe qué puñetas hay en Singapur? Bueno, tú le cambias la S por una CH y ya tienes todo México interesado en el país. No lo has pillado. Singapur, país multicultural, país sin tantos problemas de visado, país accesible, país internacional, país global, país, bueno, en Asia. Si tuviéramos que elegir un país en Asia, sería como el menos conservador, menos puteado por la cultura, ¿no? Sería Singapur. Me imagino que debe ser el number one por accesibilidad. Te deben poner tan pocas trabas y es tan sencillo entrar que dices tú, a ver, ¿dónde tengo que hacer menos papeleo? Alguien piensa, dice, no, necesito un mejor nivel de vida. ¿Dónde me voy? Singapur, tú eres mi país. Bueno, ¿Alguien hubiera dicho en el top 3 de países para emigrar que está Singapur? no. Los cojones, venga. No. Nueva Zelanda sí que es Ahí más sí, comentado, vale, ¿no? eso sí. Australia y Nueva Zelanda sí son Sí. países donde son salarios muy altos Sí. y dicen que el nivel de vida está muy bien. Yo no he estado. Me comenta alguien viviendo en Nueva Zelanda, un patrón, que, bueno, Nueva Zelanda sí, sueldos, nivel de vida, tranquilidad, increíble. Pero le falta el toque cultural, histórico, no tiene profundidad. No podemos ver ahí las puertas sintoístas o religiones o el paso del tiempo. No lo ve y lo echa en falta, ¿no? Porque El background, ¿no? ¿sí? Y cuando viaja a Japón, este seguidor me dice, oh, wow, o sea, se queda maravillado viendo cosas que para nosotros son como evidentes. En España tenemos mucha tradición y cultura, en Japón también, por lo tanto son cosas que suponemos que tienen que estar ahí, ¿no? Y en Nueva Zelanda dices En Nueva Zelanda no. que está el kiwi, Claro. el cacapú. Súper reciente, historia, muy joven. Sí. Alemania y Estados Unidos, bueno, ahí vemos, ¿no? Sobre todo en el tema laboral, Potencias, sí. potencias económicas tan Económicas, importantes. empresas muy potentes, Sí. Muchas oportunidades laborales, ¿no? Sí. Digamos. Bueno, es lo más comentado y típico, ¿no? Emiratos Árabes. Me parece que aquí han votado los futbolistas, ¿eh? Han dicho, ahí se trabaja de puta madre y pagan cojonudo. ¿Cuántos he conocido ya en fiestas de estas internacionales que me comentan, soy profesor de español y gano una auténtica salvajada económica en... Yo creo que Emiratos Árabes, el punto más fuerte con mucha diferencia es el dineral que Sí. se gana.
por el trabajo que sí, estás haciendo, ¿no? Exacto. Por ser extranjero, ¿no? Porque Te ponen un apartamento en un vecindario, normalmente tienes un montón de ayudas, económicamente vives muy muy bien y trabajando un par de años en Emiratos Árabes ganas, bueno, sí, es verdad. Es una verdad. cantidad desorbitada. Es una inversión que muchos que piensan en emigrar por estas cuestiones tan pragmáticas deberíais tener en cuenta. O sea, si vamos a elegir fríamente y mejorar tus condiciones de vida basadas en economía, Japón puede que no sea la mejor opción, por ejemplo, ¿no? Ahora, y esto tiene que estar primero. Si eres mujer, sospechamos que Emiratos Árabes Claro. no va a molar es verdad. tanto. No. Eso es verdad. Bueno, la lista no es exhaustiva, pero desde luego que si tenemos que aumentar, ¿no?, el sentido común, ¿no? ¿Qué país vamos para mejorar mi vida laboral o económica? Pues obviamente pensamos en estos países, ¿no? Bueno, pero las circunstancias son importantes. ¿Cómo y en qué pensamos, ¿no? ¿Cuál es realmente el punto ese que dices, esto me movería a migrar? ¿Te busca la Interpol? Ah, bueno, sí, eso sería un buen punto. Podrían ser estos factores que hemos identificado en el servicio de consultas que he tenido durante todo este año. Y normalmente me han consultado más de 300 personas comentándome alguno de estos motivos que he identificado en listado, ¿no? Que son, evidentemente, economía. Quiero ir a Japón para salir de la crisis, es decir, situación económica mala. El tipo de trabajo. El que yo ejerzo, quiero ser mangaka, esto me lo consultan con frecuencia. En Japón voy a ser mangaka porque tienen una carrera universitaria de mangakas. Experiencia vital. Esto sí que al menos en Japón se aprecia así, como voy a estar en Japón para vivir la experiencia, ¿no? Lo típico que se van 6 meses sabáticos a la India a vivir como los gurús de ahí, ¿no? Sí. Oye, quiero descubrir, no sé, mi paz interior y me voy a un país tan espiritual como es la India. Sí. Bueno, es un buen motivo en la fase o etapa en la que estés en tu vida. Desde luego, ¿no? Aficiones. Aquí ya vemos al perfil del otaku, bueno, el aficionadísimo, ¿no? El extremo. Pero bueno, aquí no solo el manga, que es el recurso fácil a la hora de esto, Sí, ¿no? sí. Pero decíamos, pues si a mí me gusta tengo una Sí, floristería en Ikebana, España Sao, sí. y me gustan los bonsáis, pues hombre, seguramente tendrás más opciones de estudiar en bonsayismo, Sí. no, Bueno, como pues se ya, llame, sí. pues en Japón, seguramente, claro. ¿no? O artes marciales, o el kendo, Sí. o bueno, pues ya habrá escuelas en tu país de origen, pero el acceso pues no va a ser tanta la oferta que tengas como en Japón, ¿no? Y el reset emocional, también un tema comentado y frecuente en las consultas que he visto, que es eso, ¿no? He llegado a un momento en mi vida en el que, bueno, monotonía o frustraciones, quiero romper un poco con todo, alejarme de todo. Crisis existencial, También. yo qué sé, me he divorciado, lo he dejado con mi pareja, Sí, sí. me han echado del trabajo y no veo una salida. Sí, llevo muchos años en este negocio y no veo salida ya, o veo que todo va a ser igual durante los siguientes años, y antes de que me haga más mayor, que realmente luego tendré impedimentos físicos, de salud y tal, pues ahora que puedo moverme, quiero salir, ¿no? Y quiero hacer un reset emocional. Necesito desconectar, Sí. ¿no? Un poco. Bueno, estas circunstancias quiero que las tengas en cuenta cuando pienses en la salida, ¿no? A Japón, con el tema de la crisis o alguna situación que estés viviendo, ¿no? Especialmente con el reset emocional y la economía, que son grandes motivadores. Pero bueno, ahí estamos. Como veis, un detalle a comentar, vemos que en las óptimas circunstancias para migrar Sí. no está quiero casarme con una japonesa. Es verdad. Me lo han comentado, como quiero ir a Japón porque quiero casarme con una japonesa blanca. Recuerdo un caso de alguien que me dijo así, una japonesa blanca. Yo le pregunté, ¿qué es una japonesa blanca? O sea, No me el respondió. objetivo es casarse, es que no es encontrar una pareja. Ya es un problema en sí, ¿eh? Sí, o sea, ya es Vivir- un tema de alienación en cuanto a prioridades, ¿no? Mi prioridad es... Sí. Bueno, en fin. Pero la pregunta aquí que tenemos que responder es, oye, ¿y en tu país de verdad te han educado en las suficientes, no sé, skills mentales, ¿no? Ser mental para vivir en otro país. ¿Vas ¿Están a los ser mexicanos? capaz de adaptarte a una cultura e idiosincrasia diferente a la tuya? Sí. La cultura española educa a los y forma a los españoles como para vivir en otro país y adaptarse bien. ¿Son los mexicanos, reciben suficiente educación en su país y están preparados para vivir en otros países? Y de los peruanos, colombianos, aquí lanzo una pregunta a todos para ver hasta qué punto crees que en tu país te preparan para vivir en otro país. Vamos a ver qué puntos son los que tienes que atender. Y cuando hablamos de preparar, no decimos, he dado un cursillo de cómo vivir en no sé dónde. No. Sino darte No. las herramientas suficientes como Sí. para poder desenvolverte en un ambiente que no es el tuyo.
¿Cuáles son esas herramientas, Fasel? Al ataque. Vamos. La primera. Flexibilidad mental. Esto suena muy bien. Sí, y yo creo que es algo que decimos, no, sí, yo voy, Sí, oye, sí, donde sí. sea, Lo yo que sea, sí. me pongo a hacer lo que si hay que fregar suelo, frigo suelo, Sí. yo no sé qué. Bueno, sí, qué bonito queda sobre el papel, pero cuando te toca hacerlo dices, esto no es lo que yo me esperaba, ¿no? Claro. El hecho de que tú pienses en salir de tu país como un recurso para solucionar tu crisis puede ser una falta de flexibilidad mental. Es decir, ¿por qué eliges otro país, algo que desconoces totalmente, pudiendo echar mano de otros recursos mentales que están más cerca de ti, ¿no? Entonces el hecho de atender demasiado rápido a la migración como solución podría ser visto como una falta de flexibilidad mental. O sea, eres el menos indicado para emigrar a Japón. Vas a ser capaz de sobrellevar todos aquellos choques culturales que te va a ofrecer Sí. el país al que vas. Pero hablemos de cultura, o sea, en España la gente se educa y tiene esa capacidad de analizar la realidad, tomar decisiones y emprender acciones, ¿no? Que es lo que es la flexibilidad mental definida en términos de psicología. ¿Tú crees que en España nos educan de forma que alguien cuando se encuentra un problema diferente, grande, no se siente como totalmente abrumado y prefiere huir? ¿O no? ¿O nos educan como para enfrentarnos y decir, no, yo tengo mis recursos, tengo confianza, voy a enfrentarme a ellos? Yo creo que nos educan en eso. Yo no sé hasta qué punto es el de que tú te crees que puedes con todo, ¿no? Que Sí, también también. es algo muy español, ¿no? Si eso lo arreglo yo con unas grapas y dos tiritas. Sí, ¿No? el síndrome MacGyver. Y no es exacto. Y no sé hasta qué punto es algo realista de que tú sí te crees capaz de sobrellevar ciertas Claro. situaciones adversas, ¿no? Yo creo que en España sí. Como digo, no sé cuál es la razón, pero yo creo que un español no tiene miedo a enfrentarse a situaciones desconocidas. Le echaría, digamos, le echaría morro, le echaría huevo, le echaría jeta y diría, vea, que me eche, venga, échamelo. Sí, yo creo que la educación en España trabaja mucho en potenciar a la persona en sus valores o en la independencia. O sea, creo que ponemos mucho énfasis en que la persona se valga por sí misma y que sepa tomar decisiones, ¿no? Entonces, cuando haces que alguien tome decisiones, le estás preparando para ser flexible mentalmente, ¿no? ¿Qué hay de México, en tu experiencia? En mi experiencia... ¿Y qué opináis vosotros? Creo que no. Y aquí se me van a echar todos encima. Voy a intentar explicar por qué creo que no. Yo creo que en Japón, bueno, respondiendo también, los japoneses yo creo que no están nada preparados para vivir en otro país. Y Adelante. esto creo que es porque, yo por lo que he visto, me parece que hay bastante racismo en México. Es decir, México es un país en el que hay muy poca población inmigrante. Es decir, hay muy pocos inmigrantes que vienen a México a quedarse. Eso hace que a un inmigrante todavía se le siga viendo como una persona extraña, ¿no? Sí, Y esto lo he visto yo, a mí también se me quedan... que eso ocurre en Japón también. Y pasa en Japón, se repite un poquito el patrón de que cuando ven a una persona que no es el mexicano medio, se le quedan mirando mucho, te sonríen, o sea, notas que se fijan, ¿no? Que no eres mexicano. Claro. No solo eso, sino que México para mí tiene un problema que es pobreza mental. Es decir, al mexicano pobre, hay una gran mayoría de mexicanos que les han convencido de que no son capaces de algo mejor de lo que tienen. Y eso hablábamos un poquito, pues esa pobreza mental de que un mexicano pobre siente que tiene lo que merece, o sea, no puede aspirar a más. Eso ocurre también en Japón, ¿no? Es el hecho de que la gente no aspira a El más. conformismo. Sino no ambiciosos, ¿no? No tienen esa ambición. Entonces, yo lo que he visto es que el mexicano tiene, no todos, a ver, Sí. hablamos en ciertos círculos, ¿no? Pero lo que yo he visto es que el mexicano tiene mucho miedo a salir fuera porque no se valora, porque piensa que no va a ser capaz. Y eso a mí me da mucha pena, porque dicen, no, pues ¿cómo te vas fuera? ¿Y cómo es eso? ¿No conoces el idioma? Sin familia, que el mexicano le da muchísima importancia a la familia, a los amigos, incluso más que un español, ¿no? Entonces se sienten muy desamparados al pensar que les va a faltar todo eso, ¿no? Esa comodidad, digamos, que tienen en su círculo de comodidad, ¿no? Salir de eso les cuesta mucho. No les dicen, tío, tú puedes hacer lo que sea, ¿no? Sal ahí, échale huevos, seguro que puedes porque eres una persona resolutiva, tú seguro que puedes salir adelante. Es curioso porque es algo que sí hacen en Estados Unidos, ¿no? Pero no sé qué tiene Estados Unidos, que cualquier mexicano prácticamente se anima a pasar esa frontera, pero en cambio, irse a países como puede ser Alemania, China, o puede ser África, o puede ser, no sé,
cualquier país que no sea Estados Unidos como que les da mucho respeto, ¿no? Les cuesta mucho. Entonces yo creo que la mayoría, y es mi opinión personal, puedo estar equivocado, pero creo que en mi opinión personal, el mexicano, quitando lo de ir a Estados Unidos, porque hay una gran población latina y se puede vivir sin hablar inglés, como que les cuesta mucho pensar en vivir en otro país que no sea México. Interesante, en Japón ocurre más o menos el mismo fenómeno, el hecho de que, bueno, ellos son conscientes que no es que sean inútiles, sino que se creen, ¿no? Que o no pueden hacerlo, que es una creencia. Y eso viene por la cultura de la dependencia, ¿no? Que se fomenta mucho la dependencia a los demás. Por lo tanto, cuando te creas un ambiente en el que los demás te dicen que tú no tienes capacidad de tomar decisiones y que tienes que atender a lo que los demás te digan constantemente, atender a cuestiones de jerarquía, de poder, pues hombre, te sientes inútil fuera de ese ambiente, ¿no? En el que no hay el control, porque en ningún momento te lo han dado. Entonces, fuera de tu ambiente, pierdes esa flexibilidad mental. Otro de los puntos sería los idiomas. La facilidad que tenemos para aprender idiomas. Yo no veo a los españoles muy... yo creo que ahí los españoles pencamos, pero sí, bien, o sea, ahí vamos mal. Sí que veo al español promedio como muy lanzado a hablar y a comunicarse con 3 palabras. Con desparpajo, con eso desparpajo, sí. Como las ganas no te las pasa? quita nadie, eso sí es verdad, que le echamos mucha jeta y con poquito que sepamos del idioma lo intentamos usar, aunque sea mal, pero sí, por lo menos no nos cortamos. Pero en cuanto a adquirir idiomas y tal, no sé por qué, porque en España, bueno, hay muchas comunidades autónomas que y son bilingües. Es que es increíble. Es común el bilingüismo, pero sin embargo, no sé por qué es un orgullo nacional de no querer hablar otro idioma que no sea el tuyo. Es que en España tienes un problema y es que uno se mofa del culto. Si tú le oyes a un español hablar un buen inglés o un buen francés, en vez de decir, jo, qué bien lo habla, que envidia, ojalá yo pudiera, ¿qué hacemos? Hoy, míralo, el fino, hoy, que ha estudiado en Harvard, hoy, cuidado. Es verdad. O sea, es que somos así de idiotas. En vez de intentar aspirar a eso, que es lo deseable para mí, lo que hacemos es denigrarlo porque, uy, cuidado aquí, de Cambridge, cuidado, dame una cerveza, señor. Este va sobrado, ¿no? Claro, de que sabes. Que es algo que yo no entiendo, digo, o sea, pero... Es verdad. Y yo creo que en España pecamos de eso. Es envidia o yo qué sé, pero es verdad. La cultura es... O sea, no sé, como que ser un cateto está bien visto, y al que tiene estudios o al que se ha esforzado en aprender un idioma bien, en hablarlo y tener fluidez, no, ese es un snob, ese es un finolis, cuidado el señorito que sabe inglés. Sí. Y es algo que a mí se me escapa, ¿no? Pero bueno, lamentablemente tengo esa impresión de España, ¿no? Sí, es verdad. Y bueno, pues a mí me da un poquito de pena, pero bueno, es lo que hay. Curioso, otro tema por el que pensamos que en España nos preparan bien para vivir fuera, y a ver qué pensamos de México y Japón, ¿no? La cultura laboral. O sea, la cultura laboral podemos ver claramente extremos, ¿no? En cada país te ofrecen soluciones muy diferentes a un mismo tipo de trabajo, y vemos diferencias grandes entre la cultura laboral de Japón, de España y sobre todo de México, ¿no? Sí. Lo que has conocido y lo que parece ser, ¿no? Entonces, ¿cuál estaría en el punto más neutral? Que te prepararía para ir a ambos y no dejarte un extremo de forma que no pudieras ir al otro, ¿no? Yo tengo que decir que España es un punto bastante neutral. Entre lo estricto de Japón y lo, para mí, demasiado holgado de México. Entiendo. O sea, alguien que se pone a trabajar en México con expectativas de la cultura japonesa se encuentra con un what the fuck constante, ¿no? Exacto. Y al contrario también. Exacto. Alguien que espera trabajar al ritmo mexicano y sin denigrarlo ni entrar aquí en ese debate, pero luego trabaja en Japón, se encuentra con muchas situaciones como yo no debería hacer esto o qué me estás diciendo, ¿no? Es que vemos una rigidez exagerada en cuanto a los trabajos japoneses, y yo por lo que he visto, como siempre, no en todos los casos, pero he visto muchos casos en los que en México se puede entrar tarde a trabajar, no hay un registro, un seguimiento de quién entra a la hora, quién no, tienes una hora de descanso, bueno, si llegas una hora y media tampoco pasa nada, sí. ¿no? Ese tipo como de dejadeces, como que no hay un seguimiento del trabajador en cuanto a lo que hace, lo que no hace, respeta los horarios, no, como que hay una flexibilidad para mí, bueno, pues eso, del valemadrismo, ¿no? De bueno, no importa tanto, ¿no? Ni tan mal, no pasa nada. Yeah. Y en Japón es todo lo contrario, no te pasa ni una. Están encima, has llegado medio minuto tarde, constante. ¿por qué?
No, entonces yo creo que España ahí estaría en el medio, en el de, bueno, como decíamos, ¿no? Yo creo que todos los españoles hemos llegado tarde al trabajo 1, 2, 3, 4 y 5 veces, ¿no? Pero sí es verdad que cuando llegas tarde ya varias veces te llaman la atención. Sí. Entonces, yo creo que el español sí podría, esforzándose un poco, llegar temprano y cumplir con los estándares japoneses, pero creo que a un mexicano Me costaría más. le costaría más. Podría, pero le costaría más. Ya veo. Y luego está el estilo de vida social, ¿no? Lo que esperas. Bueno, ahí tener nos, vida social. nos damos un trompazo Sí. los españoles, los mexicanos, colombianos, cubanos, chilenos, En todo Japón, quisqui. sí. Tenemos aquí una dificultad que en tu país es todo lo contrario, ¿no? Te han preparado para ser sociable en un país que te piden que no lo seas tanto. Entonces dices, yo suponía que ser sociable era un valor Añadido, ¿no? añadido. El ser una persona Y ahora abierta, de resulta que aquí confianza. es un... Y aquí en Japón, pues eres un parlanchín, nada más que Sí. molestas cuando hablas, estás Claro. hablando demasiado, ¿por qué no te callas? Déjame en paz y no me cuentes tus problemas. Sí. Entonces dices, bueno, pues nada, castañazo en la jeta. Bueno, entonces viendo un poco esto de la flexibilidad mental, que nos prepare o no para vivir en otro país, y viendo también la lista, ¿no? De los países en los que, bueno, puede que sea interesante vivir, y también teniendo en cuenta los factores que puede que potencien eso, ¿no? Como la economía, el tipo de trabajo, experiencia vital. Bueno, pues volvamos al tema de plantear la salida a la crisis en España y ver en el horizonte ahí a Japón, ¿no? ¿Puede ser interesante? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Puede ser una salida a tu crisis? ¿Es Japón la salida a tu crisis? Sí, Sí. sí, yo creo que sí. Ok. Yo cuando vine a Japón nunca me lo planteé así, como salgo de una crisis. Era más bien como cumplir una meta personal. Por lo tanto, tenía que ser Japón por el atractivo que tenía como país. No como una solución a algo que estaba yo sufriendo en España, ¿no? Lo que tengo aquí la duda es que si no, al final estamos cambiando un dolor por otro, ¿no? En lugar de buscar un medicamento que te cure el dolor de cabeza, te buscas otro dolor de otra parte del cuerpo y para que dejes de pensar en el dolor de cabeza que tienes, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ves ahí? Nuevamente, bueno, Hombre, es que Japón tiene muchas cosas buenas que te ofrece a corto plazo. sí, Entonces, ¿qué quieres? ¿Romper una crisis y cambiar una situación drásticamente? sí. Pues Japón está de puta madre. Cobra bien, tienes un cambio de cultura que a corto plazo son estímulos, todo es maravilloso, todo es nuevo. Claro. Y eso siempre va a ser bueno, como siempre, ¿no? Sí, Una la vez ya ha novedad. dejado de ser la novedad y has entrado en una rutina y se convierte en el día a día, pues ese atractivo se pierde, ¿no? Pero mientras lo mantenga, repetimos, a corto plazo, es un país con muchísimos estímulos, económicamente muy potente, seguridad, cosas nuevas, bonitas, limpias. Pues oye, si quieres, necesitas un break en tu vida, está muy bien venir a Japón. Sí, desde luego. Desde luego. Y el momento, ¿cuál sería el mejor momento para emigrar a Japón? Porque es otro de los temas, grandes preguntas que me hacen, ¿no? Normalmente suele haber 3 momentos en la vida de una persona que dices, aquí o aquí o aquí. Y el primero sería antes de formarte en algo, es decir, a temprana edad, o a una edad en la que, bueno, puedes permitirte la formación. El segundo momento sería recién terminada la formación, es decir, recién graduado. Me voy a otro país a ejercer eso para lo que me he preparado. O después de haberte formado y trabajado en España o México. ¿Cuál es el mejor momento para venir a Japón? Es lo que me hacen la pregunta constantemente. Para mí, la segunda opción. ¿Recién terminada la formación? Explícate. ¿Por qué? Bueno, creo que en otro vídeo ya lo habíamos explicado. Sí. Y es que yo creo que recibes mejor formación y más completa en tu país de origen. Simplemente por un tema de lingüístico, ¿no? Sí. Antes de formarse en algo, pues volvemos a lo mismo. ¿Quieres venir a Japón con 18 años, con un idioma que no dominas y meterte a estudiar una carrera que no sé hasta qué punto vas a conseguir dominar, para que luego no sé hasta qué punto se pueda convalidar en otros países? Desde luego, si estudias en tu país, en nuestro caso España, a nivel europeo sí se te va a convalidar. Después de contar con experiencia en algo, yo creo que la gente con experiencia, Japón no le ofrece nada. Porque no te pagan tanto como en otros países, ¿no? Alguien que es un experto en su materia, te van a pagar más, seguramente, en cualquier otro país que en Japón, y te van a dar mejores condiciones en cuanto a nivel social. Vas a tener amigos, vas a tener un ambiente más acogedor. En Japón te van a pagar bien, sí es verdad,
Sí. Pero el ambiente fuera del trabajo, pues ya sabemos cómo es Japón. Amigos cero, Claro. una sociedad bastante jodida para el extranjero, etcétera, etcétera. Entonces, tío, si a mí me están ofreciendo el mismo trabajo por irme a Londres o irme a Japón, por el mismo dinero, pues a día de hoy me voy a Londres. Más cerca, gente mucho más cercana a mi cultura, gente mucho más abierta, y encima me pagarán más o igual, pero bueno, irme a Japón es el único aliciente es el exotismo. Claro. Que, bueno, Yo creo que el mejor momento para emigrar a Japón, desde luego, es después de contar con experiencia laboral y de haber terminado tu carrera en tu país o en otro país, ¿no? Quizá las condiciones económicas no sean tan buenas, no te paguen lo mismo, pero bueno, valorarás más la experiencia vital, tendrás más recursos, sobre todo económicos, y estarás a nivel burocrático con el visado mucho más en mejor posición, ¿no? Mientras que si vienes con recién terminada la formación, hombre, la inversión que vas a hacer para emigrar a Japón, tienes que invertir mucho dinero, luego a lo mejor al llegar aquí las condiciones y tal hacen que no quieras quedarte y te quedes como endeudado o regresando a tu país de vuelta con, bueno, todas esas expectativas frustradas, ¿no? Y creo que hay que tener una determinación mucho más alta para alguien que haya recién terminado la educación en su país. Y ahí ya depende de la persona, ¿no? Si yo en los perfiles que he visto me viene alguien súper mega motivado, con las cosas muy claras, obviamente antes de formarse en algo es lo óptimo, ¿no? Porque está tan predispuesto a hacer cualquier esfuerzo, está tan motivado o motivada, que le da igual cualquier dificultad que se le ponga por en medio. Si es recién terminada la formación, hombre, y ve que el valor en Japón no es el económico, sino el formativo, es decir, que realmente va a conocer a la persona, la empresa, el currículum, etcétera, pues sí se lo recomendaría. Si es una persona ya con una vida hecha, con ganas de experiencia vital y hacer una cosa diferente, hombre, pues si quieres hacer alguna cosa diferente, no lo hagas justo después de terminar la formación, porque no vas a tener muchas formas de disfrutar del país, porque lo que te ofrece Japón en ese momento va a ser poco y te va a dar mejores condiciones cuando ya tengas tu experiencia y tu formación, ¿no? Desde luego que si alguien piensa en emigrar a otro país, hombre, tiene que elegir bien la profesión previamente, ¿no? Hay profesiones muy jodidas, no se pueden exportar. Hay otras que con mucha más facilidad. sí, eso de, bueno, me voy a Japón y ya veré de qué trabajo. Bueno, ya hemos hablado de eso, lo Sí, he entendido, creo que no, es muy arriesgado. no funciona, No funciona. porque terminas trabajando pues de mano de obra. Sí. Y la mano de obra con todos los impedimentos y las cosas culturales que hay por ahí que son muy graves, son de verdad muy graves. Mi consejo a futuros emigrantes es que antes de visualizar tu futuro en Japón, consideres 3 cosas. Primero, tu profesión actual. ¿Tienes una profesión global? Si no la tienes, elige una que sea global. 2. Procura inscribirte en algún programa formativo que tenga salida laboral en ese país o en muchos países. Algo que tendrás que informarte antes de matricularte. Y 3. Piensa en que saber idiomas y sentirte cómodo con ellos será clave en el extranjero para tu desarrollo. Las profesiones globales actualmente suelen ser las más cualificadas. Si por el contrario ya tienes una edad, si no quieres cambiar de profesión, si esto de los idiomas no es lo tuyo, la opción será estancias cortas o de estudios, aunque esta opción suele salir muy cara. Piensa que más caro te saldrá emigrar sin posibilidades. En cualquier caso, piensa que por muy mal que lo estés pasando actualmente, emigrar puede ser un problema mucho mayor del que tienes ahora. Solo que no lo sabes. Y quizá sea mejor solucionar el que tienes actualmente en tu país. Dicho esto, todos tenemos circunstancias muy especiales y diferentes, y la decisión de emigrar o no, desde luego, la tiene que tomar cada individuo. Gracias, y minasan, arigatou gozaimasu. Y ahí concluimos. Ahora esperamos tu opinión, tus comentarios, y esperamos haberte dado, bueno, nuestro parecer y opinión e información para que tengas en cuenta todo eso, ¿no? En ese momento de tu vida que ahora estarás, una persona que nos ve, que quiero salir de España, que es que estoy hasta los huevos de México, ¿no? Que estoy muy mal aquí, que de verdad no hay trabajo, no hay mejores oportunidades, cuéntame lo que quieras, pero Japón es una salida, ¿no? Sí. Está en ese momento. Por lo menos ven una salida en Japón, ¿no? Ven una salida ahí. Bueno,
Yo creo que sí, yo sí les animaría, si es que tienen posibles económicos. Sí. Por supuesto hay otras opciones que son mucho más baratas que venir a Japón, simplemente por logística. Sí. Atiende a la lista que te hemos dado, que es que puedes encontrar en cualquier lugar también, que es, bueno, Nueva Zelanda, primera opción, Singapur, Alemania, Estados Unidos y aprende inglés. Eso es importante, eso siempre, para emigrar. Aprende bien inglés. Sí, así es. Y eso lo puedes hacer en España. No hace falta que te vayas a otro país. Lo puedes hacer actualmente. Atiende en clase. Ahí. Y practica. Habla. Gracias, Fase, por atendernos. Y te consultaremos en próximos debates. Comenta, like y pásatelo bien. Disfruta la vida, que es importante. Ya disponible, el libro de Kira y Dharma. Japonés práctico para turistas. Es una guía sencillísima de japonés. Consigue el libro en Amazon, escucha los podcasts, mira los cursos en YouTube y diviértete con los blogs de viaje. Aprende solo el japonés que necesitas. 定食ありますか？おすすめ生もんついたやつがおすすめです。じゃあこれ一つください。こちらで、はい。Visita Japón en japonés. Japonés práctico para turistas.